Ya está. Perfecto, se presenta y da inicio, por favor. Buenos días. Soy el residente de cardiología, R2, Sergio García. En esta oportunidad les voy a dictar una charla respecto a la hipertensión arterial, básicamente pautas generales acerca del manejo que nos van a ayudar en nuestra consulta en el día a día. Básicamente un poco sobre hipertensión arterial, lo que tenemos en el Perú respecto a la prevalencia e incidencia. Se sabe pues que la hipertensión arterial es la principal causa de mortalidad prevenible a nivel mundial. Este dato es importante porque es una enfermedad que está al alcance del manejo. Todos los médicos la vamos a ver, tanto en atención primaria como en centros especializados. La presión arterial es una enfermedad tal vez de las más frecuentes que vamos a poder manejar en nuestra consulta, en la consulta médica, y es la principal causa de mortalidad prevenible. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento óptimo, tiene control y puede en realidad diagnosticarse tempranamente desde la primera atención, por ejemplo, atención médica, ¿no? Afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, mayormente aquellos países de mediano y bajos ingresos, como es el Perú. En esta revisión, por ejemplo, del 2021, respecto a la prevalencia e incidencia de hipertensión arterial en el Perú, eh, se ha visto distintos puntos de corte. Generalmente se sabe que una prevalencia acumulada cerca del 22% de personas, en este caso peruanos, tienen hipertensión arterial. Estos son obviamente los diagnosticados, porque hay una infraestimación de aquellos pacientes que permanecen sin diagnóstico. Pero se sabe que cerca del 22% de peruanos, cerca de una cuarta parte de población peruana, uno de cada 4 pacientes, es hipertenso, ¿no? Aproximadamente. Estas son las distintas revisiones que se han hecho. Recuerden que la prevalencia en algunos estudios ha llegado cerca hasta el 50%, básicamente de acuerdo a la calidad al grupo poblacional y a unos factores de riesgo que tenga asociados. Pero si se fijan, cerca de ninguna prevalencia, cerca ha estado menos del 15%, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una enfermedad altamente prevalente y que vamos a ver en el día a día. Se desglosaron luego los variables. Fíjense que el 33% de pacientes mayores de 50 años es hipertenso. Es un poco más ya de la cuarta parte. Nos acercamos cerca del punto de corte, 1 de cada 3 pacientes mayores de 50 años tiene hipertensión arterial y como tal es una enfermedad que debe saber tratada y debe poder diagnosticarse a tiempo para intervenir sobre ella. Ni bien se le diagnostica, no se espera tratar la hipertensión arterial, porque mientras más la hipertensión arterial permanezca sin manejo, el riesgo de mortalidad y el riesgo de eventos cardiovasculares aumenta generalmente, ¿no? Eh, Posteriormente, los pacientes, por ejemplo, mientras los estudios tenían mayor cantidad poblacional, la prevalencia se acercaba cerca al 25%, es decir, siempre está 1 de cada 4 personas tiene hipertensión arterial, al menos en esta revisión de prevalencia e incidencia que he hecho en el Perú el 2021, ¿no? Es un estudio relativamente reciente. Entonces, ¿cómo diagnosticar la presión arterial? ¿Cómo tomar la presión arterial? Es algo que debemos saber porque el diagnóstico está en el consultorio, no necesitamos tal vez pruebas especiales. Excepcionalmente tal vez se deberían hacer mapeos, ¿no? O automedición de la presión arterial en casa, pero la presión arterial es un diagnóstico de cabecera que lo puede hacer el médico en la consulta misma. Y para eso la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos da 8 grandes criterios para poder evitar falsas tomas de presión o presiones alteradas, ya que el diagnóstico nos va a dar básicamente la toma de presión en el consultorio. ¿Cuáles son estos 8 puntos a tratar? Por ejemplo, durante la presión arterial el paciente tiene que estar sentado con las 2 piernas sobre el piso. No, la pierna no debe estar cruzada. Recuerden que el hecho de solo cruzar la pierna genera un aumento de la presión arterial. Tiene que estar en silencio y tiene que haber algo que apoye para que el brazo esté a la altura del corazón, ¿no? Para que no pueda generar falsas estimaciones. ¿Qué nos recomienda uno? No conversar, silencio. El hecho de conversar aumenta la presión arterial. Apoyar el brazo a la altura del corazón, como podemos ver acá. Colocar el manguito en el brazo sin ropa, es decir, tiene que estar descubierto el brazo para que pueda medirse adecuadamente. Usar un manguito adecuado porque hay algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes pediátricos no se les puede medir igual con un manguito rotador para adultos.
El hecho de apoyar los pies, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía, es decir, el paciente si está con ganas de orinar, la presión arterial se incrementa ligeramente y esto puede generar aumentos ligeros de presión arterial. Y apoyar la espalda. ¿Por qué es esto? Porque vamos a ver que cada uno de estos puntos te aumenta la presión arterial. Si bien es cierto, no es significante, pero vamos a ver que se vuelve significante cuando se hacen varias tomas o varios de estos criterios no están en el momento de tomar la presión arterial. Miren, el hecho de conversar, un paciente que está hablando, la presión le puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio durante la toma. Que el brazo esté más caído, más elevado a la altura del corazón, puede aumentar la presión 10 milímetros de mercurio. Colocar el manguito sin ropa, tomar la presión arterial del paciente con polo, por ejemplo, con abrigos o con chompas, genera aumentos o falsos aumentos de presión arterial. Fíjense que puede ir entre 5 y 50 milímetros de mercurio. Si tú le tomas la presión a un paciente con chompa, esa presión te va a salir totalmente alterada. Y si un paciente, por ejemplo, normalmente es 120 sobre 80 su presión, el hecho de que tú le tomes, por ejemplo, con una manga larga o algo grueso que te eleve 20 milímetros la presión, esto ya va a 140. Y con 140 un paciente se considera hipertenso. Entonces, esto de acá condiciona no porque el paciente sea hipertenso como tal, sino porque hay una mala toma de la presión arterial. Así que idealmente la presión arterial debería tomarse con el brazo descubierto. Solo por ese simple hecho, ¿no? Es ahí la relevancia de poder tomar adecuadamente la presión arterial. Después, usar el manguito adecuado, no apoyar los pies, ambos pies sobre el suelo. No se recomienda cruzar. Esto aumenta 6 milímetros de mercurio aproximadamente. Cruzar las piernas entre 2 a 8 milímetros de mercurio. Tener la vejiga vacía hasta 10 milímetros. Paciente que no se recomienda miccionar antes de la toma de presión arterial. Que orine, que esté tranquilo, que esté relajado al menos 10 minutos. Y apoyar la espalda. Acá viene esto, por ejemplo, un paciente que no apoya las piernas o que las tiene cruzadas de la presión arterial, me da ya 8 milímetros de falsa elevación de presión arterial. Que no apoye los pies o los pies estén colgando, me da 6 milímetros, 6 más 8, siendo estrictos básicamente con lo que nos dice esto, es 7 milímetros de mercurio, 14 milímetros de mercurio adicional a la presión arterial. Que le tomes como un polo que te condicione, que te eleva 20, ya me elevó 34 milímetros de mercurio la presión arterial. Esto es falsa presión arterial. ¿Por qué? Porque básicamente yo no estoy controlando estas recomendaciones acerca de medir la presión arterial. Entonces, un paciente idealmente, para recordar, sentado, con la espalda apoyada, ambos pies sobre el suelo, que el brazo esté a la altura del corazón, que sea en el manguito adecuado y que haya orinado antes de que pueda tomarse la presión. Recuerden también que durante la evaluación médica hay pacientes que llegan pues corriendo, ¿no? Porque les llamaron y vienen ya asustados con estrés y vienen corriendo y se les toma la presión rápidamente. Es prudente también esperar unos cuantos minutos, cerca de 5 a 10 minutos mientras se conversa un poco, se amplía la anamnesis para poder tomar la presión arterial, porque hay casos en los que el paciente llega corriendo, se le toma la presión rápidamente y obviamente va a estar elevada por el hecho de haber corrido, venir rápido a la consulta, ¿no? No es un tema menor a poder a tener en cuenta, ¿no? Esto básicamente para medir el score, un poco más. Hay dos fenómenos que debemos conocer como tal y que siempre los pacientes nos van a consultar. Uno es el fenómeno de bata blanca y otro es el fenómeno de hipertensión arterial enmascarada, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Bata blanca, ¿a qué se refiere? Que yo tengo presión arterial normal en casa, 110/60, pero voy al médico y el solo hecho de estar con el médico genera un fenómeno de estrés temporal que hace que tus presiones estén elevadas en consultorio, pero que en casa estén normales, ¿no? Ese es el fenómeno de bata blanca. Lo inverso es la hipertensión enmascarada. Pasa un fenómeno inverso, es decir, en casa están elevadas, pero en consultorio está normal, ¿no? Entonces, ambos fenómenos tienen predicción a mayor riesgo de hipertensión arterial. No son pacientes que son como tal normales, pero estos fenómenos tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial y recomiendan un monitoreo mucho más cercano, ¿no? Controles periódicos, tal vez un mapa, para poder demostrar hipertensión arterial, ¿no? Bien, dentro de la anamnesis de un paciente para el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Uno es la fecha del primer diagnóstico de hipertensión arterial.
Esto es relevante, ¿por qué? Porque mientras más años tenga un paciente de diagnosticada hipertensión arterial, su riesgo cardiovascular es mucho mayor. Y no sabemos en realidad si desde cuándo esté generando daños en órgano blanco, ¿no? Estos riñones, corazón, cerebro. Los valores de presión arterial presentes y pasados, esto es relevante, ¿por qué? Porque yo voy a tener una curva de manejo, ¿no? Si con mi tratamiento los sartán cada 12, mi curva de paciente ha estado así, por otros me hace pico de 160, 140, 180, 140. Este es un paciente no controlado, ¿no? Entonces tengo que saber los valores de presión arterial presentes y pasados para ver si mi terapia médica está siendo adecuada. Lo normal es que esta curva se mantenga estable, ¿no? Hablando, claro, de presión arterial. La medicación antihipertensiva presente y pasada, ¿por qué? Para poder hacer cambio nosotros, ¿no? Si hay algunos antihipertensivos que generan, por ejemplo, efectos adversos como tos, es importante saber eh, si el paciente presenta esto. ¿Por qué? Porque esto es causa de mala adherencia. Un paciente que tose, por ejemplo, van a haber pacientes con captoprilo, enalapril, básicamente lo que conocemos como IECAS, si no eres de la enzima convertidora de angiotensina. Esos pacientes, un efecto adverso frecuente, bueno, relativamente frecuente es la tos, ¿no? Y los suspenden porque dicen que la paciente me da tos. Esos pacientes no deberían suspender medicación, sino que se debería cambiar, en este caso, por una medicación que sea más tolerable para el paciente. Antecedentes de enfermedades de hipertensión arterial, derrame o enfermedad renal es importante. ¿Por qué? Porque esto le da mayor carga genética a mi paciente. Si hay familias que han tenido derrame cerebral o han tenido o se han dializado en algún momento, mi paciente que es hipertenso, yo lo tengo en consulta, tiene más riesgo de hacer estas complicaciones. Entonces yo debería incidir mis cuidados y mi actividad preventiva sobre este grupo de pacientes. ¿Qué otro punto es importante relevar en la anamnesis, es decir, en el cuadro inicial, que es básicamente la parte más importante de la charla? En el diagnóstico, la anamnesis, saber qué es lo que nos cuenta el paciente. Hay algunas actividades o momentos que nos aumentan el riesgo de hipertensión arterial o que también elevan la presión, en términos sencillos para que lo entiendan así. Uno es cambios en el hábito del peso corporal. Pacientes obesos tienen más riesgo de hipertensión arterial y tienen mayor presión arterial. Consumo de alcohol. Consumo recreativo de drogas. Recuerden que tanto marihuana como tabaco generan incrementos en la presión arterial. Básicamente el hecho del tabaquismo. Y, y también algunas drogas del sueño, ¿no? Que nos pueden condicionar. Básicamente esto relacionado a factores de estrés, personas que no duermen bien, tienen mayor riesgo de poder hacer presión arterial elevada, ¿no? Otro dato importante es registrar todo factor de riesgo cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque hay guías, incluso estudios que nos hablan sobre el manejo de la hipertensión arterial en las distintas comorbilidades. Esto es en el paciente obeso, en el paciente renal, en el paciente con ACV, en el paciente con fibrilación auricular. Entonces tienen que saber que un paciente a la consulta no te va a llegar generalmente solo con hipertensión, ¿no? Básicamente algunos pueden tener ya solo es hipertenso, no hay con la presión. Pero hay un gran grupo de pacientes que van a venir con otra comorbilidad. Un hipertenso más un diabético tiene antihipertensivos para darle específicamente a este grupo de pacientes que le van a demostrar o que van a repercutir mejor en su manejo. Un paciente con hipertensión arterial y fibrilación tiene algún grupo de medicamentos que vamos a ver más adelante que tienen mayor beneficio en este grupo de pacientes. Un hipertenso con un antecedente de enfermedad tipo derrame cerebral o o ictus, lo que se conoce como ictus, tiene un grupo de medicamentos antihipertensivos que van a tener mejor adherencia y mejores beneficios en estas comorbilidades. Otro punto importante es demostrar las causas secundarias de hipertensión arterial. Esto básicamente a pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes menores de 50 años, aquí ya se hablan entre 40 o 50 años, ¿no? Hay pacientes de 30 o de 25 años que van a venir con hipertensión arterial. Específicamente en este grupo de pacientes yo debería descartar causas secundarias. ¿A qué me refiero con esto? Coartación de aorta, escuchar tal vez dentro del examen físico el diferencial de pulsos entre miembros superiores y miembros inferiores, descartar algún soplo como estenosis sistólico, por ejemplo, a nivel de foco aórtico que me puede hacer, o
en este caso algún tipo de soplo, sistólico o diastólico a nivel aórtico, que me puede explicar algunas patologías como insuficiencia aórtica, ¿no? Como dilataciones de aorta que me puedan generar algún caso de hipertensión arterial secundaria. Además, las estenosis bilaterales de arteria renal es una causa también de hipertensión arterial. Más alejados ya lo que conocemos como enfermedad de Cushing, por ejemplo, ¿no? Pacientes que toman corticoides, jóvenes que toman corticoides permanentemente, tienen mayor riesgo de hacer hipertensión arterial, pero en este caso obedecería a un fenómeno secundario, no es primario. Y básicamente otras enfermedades como causas secundarias, ¿no? Una de las causas tal vez más conocidas de hipertensión arterial secundaria es lo que se conoce como la enfermedad el feocromocitoma, ¿no? Que es un tumor suprarrenal, generalmente que produce exceso de catecolaminas y esto generalmente causa taquicardia, eleva la presión arterial, el rubor facial típico, que cursa también con crisis, que es una causa también secundaria de hipertensión arterial. Estas causas secundarias son mucho menos frecuentes, pero igual en pacientes jóvenes, básicamente en este grupo de edad, debería descartarse, ¿no? Porque el tratamiento es básicamente incidir sobre estas causas, ¿no? No dar tratamiento, o sea, controlar la presión arterial, pero estas causas sí se podrían curar, por ejemplo, a diferencia de la hipertensión arterial, que no, que no tiene cura como tal, más solo manejo, ¿no? Registros de embarazos pasados, básicamente el hecho de haber padecido preeclampsia en embarazos previos aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Los pacientes tuvo tres hijos y tiene 2 episodios de preeclampsia durante los últimos 2 hijos, por ejemplo. Esa es una paciente con mayor riesgo de hipertensión arterial y como tal ya tiene igual alteración a nivel endotelial y esta paciente debería ser monitorizada por lapsos menores de tiempo para poder diagnosticar de hipertensión arterial a tiempo, ¿no? Por el riesgo. Los anticonceptivos orales generan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto básicamente es un dato a sacar de la anamnesis, por ejemplo, para que se pueda optimizar mejor los anticonceptivos o la anticoncepción en este grupo de mujeres que desean, bueno, como método de planificación familiar, este método, ¿no? Registro de la menopausia, y uso de fármacos que puedan tener efecto vasopresor. Entonces, ¿qué debemos saber sobre el comportamiento de la presión arterial? Eh, Todos, de algún modo, por encima de los 60 años, va a incrementar nuestra presión arterial sistólica y la diastólica tiende a disminuirse, generando, fíjese acá, un amplio diferencial, ¿no? Entre la sistólica y la diastólica. ¿Por qué? Esto obedece a un fenómeno de distensibilidad a nivel de las arterias. En sístole, fíjense que mayor es la rigidez, la distensión en realidad de la arteria, donde sístole se hace menos distensible, generan un efecto de presión arterial elevada. Y la diástole, también al no poder en realidad distenderse, va a mantener una presión en realidad relativamente baja o que va a ir disminuyendo, ¿no? Recuerden que la diástole es la presión de llenado coronario y básicamente es la presión que representa lo que es a nivel de aorta. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Al menos no saberse la fisiopatología, pero ¿qué es lo relevante? Que con la edad los límites de presión arterial pueden ser más tolerables, incluso como punto de corte de 150, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal no es un fenómeno patológico, sino es un evento esperable por la edad, ¿no? Es decir, encima de 60 años yo podría tener topes de control arterial un poco más elevados. Eso también, ¿por qué? Porque se ha visto reportes, por ejemplo, que a un paciente anciano, no sé, 70 años, le doy 2 medicamentos antihipertensivos para mantenerlo en 110, 50, por ejemplo. Pero es un paciente que por la edad necesita presiones mucho más elevadas para que pueda tener su llenado ventricular y su llenado coronario adecuado, ¿no? Si yo le bajo la presión debajo de 150 por un paciente de 70 años, lo que voy a hacer es causar hipoperfusión, porque es un paciente que ha estado acostumbrado y que por la edad necesita de algún modo mayor presión arterial para poder satisfacer sus necesidades metabólicas, ¿no? Entonces, y además hay una mayor diferencial, ¿no? Puedo tener 150, 60 propio del envejecimiento, y es un paciente que está controlado.
según el criterio médico, obvio. Obviamente no estoy diciendo que un paciente que siempre tenía presión alta y que ahora está más elevado, obviamente debo controlarle mucho mejor. Pero en pacientes de la tercera edad, el control de la presión arterial nos da un poco más de techo, ¿no? Para poder manejar. Respecto al diagnóstico de hipertensión arterial, básicamente hay eh, dos guías, ¿no? La americana y la europea, que nos dan, si bien ciertos distintos puntos de corte, pero vamos a ver cómo es en este reporte, por ejemplo, que han hecho una armonización entre ambas guías, ¿no? Para poder recomendar o dar mejores puntos respecto al diagnóstico de hipertensión arterial. La escuela americana nos dice que tú para diagnosticar hipertensión arterial es 2 lecturas repetidas en al menos 2 o más ocasiones hechas en el consultorio. Con eso yo ya tengo mi diagnóstico de hipertensión arterial. 2 lecturas, 2 lecturas repetidas. La europea es un poco más estricta, recomienda 3 lecturas, ¿no? Y una lectura adicional, por ejemplo, si en las 2 primeras lecturas hay un diferencial de 10 milímetros de mercurio. Es decir, yo lo he encontrado en una 120/80, 120/80. En mi segunda lectura yo le he encontrado 135/70. Y en mi tercera lectura yo le he encontrado 130/80. Pues la europea que te dice que si ya le he tomado 3 lecturas, pero si de una u otra hay mayor o igual a 10 milímetros de diferencia, como en esta y como en esta, yo debería tomarla una más para poder definir mi diagnóstico. Si esa cuarta, por ejemplo, me sale entre 130/80, me quedo pues con el promedio de las del centro, ¿no? Y esta de acá sería una falsa medición, una medición no significativa, por ejemplo. Eso es lo que es la guía europea, que es un poco más estricta, ¿no? Respecto a la americana. Para confirmar el diagnóstico, ellos sugieren generalmente mapas o el automonitoreo en casa, pero yo con esto ya podría iniciar tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de corte que nos recomiendan ambas guías, tanto la americana como la europea? La americana nos dice que la presión arterial estadio 1, mucho más estricta, es entre 130 y 139 la sistólica o 80-89 la diastólica. Con esto yo ya diagnostiqué hipertensión arterial. Si se fijan, el punto de corte es bajo, ¿no? Y sobre esto ha habido varias críticas en realidad, porque con estas presiones va cerca de, no sé, un poco más del 50% de la población sería hipertensa, ¿no? La presión tipo 2 recién la define como 140 y sobre 90. Y lo que nosotros conocemos como tal en realidad, que es este punto de corte, ¿no? 140, 190, ese es el punto de corte para definir hipertensión arterial. Pero la americana baja un poco el punto de corte. La europea en realidad es un poco más pegada a lo que generalmente conocemos, que te da estos 4 puntos de corte, que es lo que siempre se pregunta básicamente, tanto en los exámenes como cuando te preguntan si es hipertenso o no. La hipertensión grado 1 es cuando estaba entre 140 y 159, o una diastólica en 90-99. La grado 2 encima de 160-179 y la diastólica entre 100 y 109. Y la grado 3 es con un punto de corte mayor a 180, ¿no? O 110. La hipertensión sistólica aislada, que es básicamente un fenómeno de la tercera edad, lo que les explicaba, es que tengas una sistólica alta más de 140 y una diastólica más de 90, ¿no? Esta es la aislada, generalmente esta es la que vamos a encontrar en mayores de 60 años, como producto con fenómeno natural que obedece a su edad, ¿no? Pero la que más apegados estamos es con esta de acá, el punto de corte 140 de sistólica y 90 de diastólica. También nos dan parámetros para las distintos tipos de líos, si se hace ambulatorio, si es con mapa. En consulta, la europea te recomienda 140, que es lo que vamos a hacer nosotros en consulta ambulatoria, 140/90.
Y además se sabe que durante el sueño esto tiene a bajar, ¿no? Hay puntos de corte, por ejemplo, en pacientes que están con MAPA, si tienen presiones más de 120 sobre 70 en la noche, se considera también patológico, ¿no? Por edad, la guía europea te plantea puntos de corte para edad. Miren, fíjense que todos en realidad son 140, 140. El punto de corte para definir hipertensión arterial. Y en más de 80 años el umbral cambia, ¿no? A 160. Esto acá que nos da que estos deben ser nuestros objetivos terapéuticos cuando nosotros manejamos hipertensión arterial, ¿no? Es el umbral máximo que deberíamos tener, menos de 140 siempre. Y en pacientes de muy alto riesgo debería una presión arterial mucho más controlada. ¿Quiénes son estos? Los diabéticos, los renales crónicos, los coronarios, los que tienen ACV. Debería optimizarse entre 130 y 140 la sistólica, ¿no? Y en mayores de 80 años, miren, nos da un techo mucho más alto, ¿no? Yo puedo tener un paciente con 16,6. En base a sus mediciones previas, podría ser aceptable según la guía europea, ¿no? Obviamente, esto es individualizando el tratamiento, pero recuerden que de manera general, una PA óptima en un paciente que está siendo tratado tiene que estar en 130 y 140 milímetros de mercurio. ¿A qué grupo de pacientes le mandamos indicaciones para MAPA? Es decir, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas para MAPA o sí, para derivar al cardiólogo en este caso? Que entidades como fenómeno de bata blanca, la hipertensión arterial enmascarada, que ya les expliqué lo que consistía, la evaluación de la hipertensión arterial resistente, que es un fenómeno que también vamos a ver, se define como uso de 3 o más drogas antihipertensivas, sin mejora en los parámetros óptimos, esto que incluye un diurético, por ejemplo, con tratamiento con hidroclorotiazida, ¿no? Básicamente para evitar también, para diagnosticar fenómenos algunos secundarios, ¿no? Como apnea del sueño, diabetes o renal crónico. ¿Cuál es el algoritmo desde el diagnóstico para iniciar el manejo de la presión arterial? Que si yo en mi primera consulta encuentro una PA 120 o 180, la presión arterial, bueno, acá fue como cada 5 años, un poco la extenso, pero que al menos debería controlar unos factores de riesgo y un monitoreo mucho más amplio, ¿no? Se encuentra una presión arterial entre 120 y 129, 80, 84, medición de la presión arterial debe hacerse cada 3 años, un chequeo cada 3 años. Si yo tengo una presión arterial alta, normal alta, entre 130 y 139, recuerden que para la guía americana, 130 a 39 ya era hipertensión arterial, y para la europea era hipertensión arterial normal alta. En ese grupo de pacientes debería considerarse una hipertensión enmascarada. ¿Por qué? Porque recuerden que la enmascarada era una presión alta en consulta, pero normal en casa, ¿no? Entonces considero una hipertensión arterial enmascarada, le mido la fuera de la consulta. Si esta está elevada también fuera de la consulta, esa es una hipertensión arterial como tal. Y si no está elevada fuera de la consulta, yo debería hacer controles seriados, ¿no? Al menos una vez al año para detectar hipertensión arterial enmascarada, ¿no? La hipertensión arterial como tal, definida ya como diagnóstico, es más de 140 sobre 90, es el punto de corte que siempre vamos a usar. Y se le pide también generalmente un mapa para poder corroborar esta información, pero bueno, la guía te establece que tú encuentras esto de acá en 2 mediciones o más en distintos momentos, yo ya debería iniciar tratamiento antihipertensivo, ¿no? Bien, entonces, la hipertensión grado 1, que es la definida como mayor a 140, 159, diastólica 90, 99, fíjense que todas las recomendaciones están interesadas sobre estilo de vida. Aparte del tratamiento farmacológico, yo debería incidir sobre intervenciones en estilo de vida. ¿Qué intervenciones? Caminata, ¿no? 30 minutos al día. Reducir el consumo de sal. Mejorar la alimentación. Está indicado en todo grupo de pacientes. La hipertensión arterial no se controla solo con pastillas, sino se controla con intervenciones a nivel del estilo de vida. El tratamiento farmacológico en estos pacientes debe estar orientado básicamente a las comorbilidades que tiene, como les explicaba, ¿no? Más o menos vamos a ver un algoritmo rápido sobre eso. La de grado 2, generalmente la tendencia actual es a iniciar doble tratamiento antihipertensivo y hay estudios que demuestran generalmente que las combinaciones van mejor que la monoterapia en el manejo de hipertensión arterial.
Este manejo de control arterial, el estilo de tratamiento debe valorar un periodo cercano a 3 meses, pero esto podría reducirse en este caso o estar en contacto con el paciente porque generalmente en algunos casos podría generar algunos efectos adversos que deberían corregirse a tiempo para evitar o para mejorar la adherencia del paciente, ¿no? ¿Qué grupos farmacológicos tenemos? Los diuréticos, tiacídicos, la hidroclorotiazida a la cabeza. ARA2, que es tal vez el más conocido, losartán, irbesartán, valsartán. Antagonistas de calcio, hidropiridínicos como amlodipino, nifedipino. Y ECAs como captopril, enalapril. Bloqueadores beta como el bisoprolol o el carvedilol. Y bloqueadores alfa ya mucho más alejados o con indicaciones precisas como la metildopa, por ejemplo, indicado en gestantes. ¿Cuál es el algoritmo terapéutico? Fíjense que la guía ahora recomienda en realidad el uso de duales, ¿no? De una sola píldora con dos fármacos, las combinaciones, que ha demostrado, porque ataca en realidad distintas secuencias de la fisiopatología de hipertensión arterial, nos da mejor control de presión arterial, ¿no? Estas son respecto a las dosis, ¿no? En el April te permite una dosis máxima de 40 miligramos al día, Captopril de 150 miligramos al día, los sartán máximo de 100 miligramos al día, aunque esta revisión, bueno, que es del Bramwell, actualmente se estipula que la dosis máxima de los sartán es 150 miligramos al día, ¿no? Yo puedo dar 100 en la mañana y 50 en la noche, como dosis tope, ¿no? Candesartán, 32 miligramos máximo al día, valsartán 320 miligramos al día, ¿no? Dentro de los bloqueantes canal de calcio, el amlodipino a la cabeza, 10 miligramos al día nada más. Beta bloqueadores como el bisoprolol, que es un antihipertensivo también, 20 miligramos al día máximo. Y beta bloqueantes vasodilatadores. ¿Cuál es la relevancia de esto? Y es un punto que debemos saber en cuenta. Recuerden que el carvedilol es también efecto alfa y beta. En las comorbilidades, por ejemplo, del hipertenso con el fibrilador, yo podría dar este medicamento tranquilamente. El carvedilol es un excelente antihipertensivo en ese grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque recuerden que el manejo de la frecuencia, control de frecuencia en fibriladores es con un beta blocks. El carvedilol es un beta block. Y aparte me sirve también como vasodilatador porque me va a controlar la presión arterial. El mejor paciente que yo tengo para tratar con esto es un hipertenso con fibrilación auricular, ¿no? Estos serían bien el carvedilol, por ejemplo, ¿no? 25 cada 12. Podría iniciar tranquilamente, ¿no? Dentro de los diuréticos tenemos la hidroclorotiazida a la cabeza y hidroclorotiazida a la cabeza y la furosemida eventualmente, ¿no? Básicamente no es un antihipertensivo como tal. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Ya para ir terminando básicamente, que la dosis inicial debería ser de una pastilla, pero con combinación dual, ¿no? Que recomienda un IECA más un calcio antagonista. Esto es puedo dar losartán más amlodipino. Puedo dar enalapril más amlodipino, ¿no? Y modificaciones en el estilo de vida. Esto es restricción de sal, consumo moderado de alcohol, reducción de peso, dejar de fumar, ¿no? En el step 2, básicamente, cuando no controlo la presión arterial, es decir, cuando no llego a mis objetivos que les mencionaba acá, que son estos de acá. Cuando no llego a esos objetivos, yo debería iniciar terapia triple para optimizar mi control, ¿no? Podría iniciar un IECA, más un calcio antagonista, más un diurético. ¿Qué es esto de acá? Podría usar la combinación, por ejemplo, de losartán más amlodipino más hidroclorotiazida, ¿no? En pacientes que no controlan presión arterial. Pero recuerden que acá, en todos, se debería reforzar estos de acá, ¿no? Estilo de vida. Recuerden que la medicación como tal no es solo medicamento, sino que tiene que estar acompañada de modificaciones en el estilo de vida. Una vez que yo tenga dos antihipertensivos más un diurético y ese paciente sigue sin controlar la presión arterial, ya entraría en el limbo de la hipertensión resistente, ¿no?
En este caso, yo podría añadir espironolactona, pero acá es cuando ya yo debería referir a cardiología, ¿no? Para ampliar estudios, para optimizar manejo médico. ¿Por qué? Porque hasta acá, en realidad hasta acá, hasta manejar 3 fármacos antihipertensivos, es aceptable en la consulta privada, perdón, en la consulta privada, en la consulta ambulatoria, es decir, en el día a día, ¿no? Un paciente en atención primaria, un médico en atención primaria, debería saber manejar su hipertensión arterial hasta con 3 fármacos, ¿no? Si con eso yo no controlo, recién es un criterio de referencia. Recién es un criterio de referencia para un centro de mayor complejidad. En este caso, especialidad, ¿no? Básicamente en cardiólogo. ¿Qué combinaciones no se deberían hacer? Básicamente no debería combinar yo de cabeza un IECA más un ARA. Es decir, yo no puedo dar losartán más captopril. Eso es imprudente y hasta negligente. No debería dar eso ahí. ¿Por qué? Porque ha demostrado mayor hipotensión y porque ha causado mayor alteración a nivel renal, ¿no? Se lo demostró el estudio On Target, ¿no? Que combinó, por ejemplo, un IECA más un ARA versus solo un IECA, un ARA 2 y se ha recomendado que tiene mayor repercusión en contra, ¿no? Genera mayor daño renal. Es una combinación proscrita, así que no debería haber los sartamas en enalapril, no debería haber captopril más valsartán juntos, ¿no? Dos yecas, un yeca más un ARA es uno o uno de cada uno con otro grupo farmacológico. Conclusión, el manejo de la presión arterial debe incluir modificaciones en el estilo de vida. Eso recuerden que está en todas las pautas de hipertensión arterial. No es solo la terapia con pastillas, sino que también incluye modificaciones en el estilo de vida. Y la terapia combinada de una sola píldora con inhibidores de sistema renina-angiotensina, bloqueadores de cadena de calcio y diuréticos es la terapia que está en boga actualmente. No hay combinaciones. Valsartán con amlodipino, losartán con amlodipino, losartán con hidroclorotiazida, que se estipula actualmente la mejor opción para iniciar tratamiento médico. Recuerden que se puede iniciar dualidad con medicamentos independientes, separados, que nos van a dar mayores controles de hipertensión arterial. Listo. Perfecto, doctor. Continuamos con la última ponencia. Por favor, conectarse.